En este vídeo voy a resolver los 5 primeros ejercicios del examen de Cantabria en septiembre del 2020. En el 1 nos dice: explica breve y razonadamente, apartado A, la estructura geométrica del agua y del tetracloruro de carbono. Empezamos por la molécula de agua. Es una molécula covalente porque está formada por dos no metales, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno es del grupo 1, por lo que en su capa de valencia tiene un electrón, y el oxígeno del grupo 16 tiene 6 electrones. Hacemos la estructura de Lewis y ponemos en el medio al oxígeno, rodeado de los dos hidrógenos. El hidrógeno tiene un electrón y quiere otro para tener una configuración electrónica de gas noble helio. Y alrededor del oxígeno, que acabamos de dibujar dos electrones, tenemos que poner en total 6, o sea que cogemos el boli y añadimos los 4 que faltan. Y así comprobamos que el oxígeno tiene en total 8. Sustituimos los electrones por rayitas, por cada 2 electrones podemos poner una raya, aunque a mí los electrones del átomo central me gusta dibujarlos como puntos o cruces. Y hacemos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. El átomo central, que es el oxígeno, tiene que separar lo máximo posible sus electrones de valencia, que, si nos fijamos en la estructura de Lewis, están enlazados, 2 de ellos, pero hay 2 pares sin enlazar. Entonces, lo que tiene alrededor este oxígeno son 2 enlaces sencillos o simples y 2 pares de electrones no compartidos. Tener electrones no compartidos significa que la distribución electrónica, que es lo que nos va a salir ahora mismo, no coincide con la geometría molecular. Como tiene que separar en total 4 cosas en el espacio, tiene una distribución electrónica tetraédrica, que es la forma geométrica que nos permite separar 4 cosas en el espacio lo máximo posible. El ángulo será de 109,5 grados. Así que vamos a representar el tetraedro donde se colocan los electrones de valencia del oxígeno. Y para adivinar cuál es la geometría molecular necesitamos colocar los átomos. En el medio está el oxígeno y luego en 2 de estos brazos dibujaremos los hidrógenos, donde queramos. Yo lo voy a poner aquí y aquí. En los otros 2 brazos del tetraedro colocamos un par de electrones no compartido que se encontrará en un orbital. Estos orbitales no dan forma a nuestra molécula, no son enlaces con un átomo. Entonces, la geometría de la molécula, para verla mejor, podemos representar ese tetraedro, pero sin los orbitales. No es necesario, se puede dejar así perfectamente. Bueno, pues esto es una geometría molecular que se llama angular, porque lo único que nos queda es un ángulo. Y hay que explicar que ese ángulo va a ser menor que en el tetraedro, debido a la repulsión de los electrones no compartidos. Y esta es la geometría de la molécula de agua. Hacemos ahora la del tetracloruro de carbono. También es una molécula covalente porque tanto el carbono como el cloro son átomos no metálicos. El carbono es del grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, y el cloro del 17, así que tiene 7 electrones de valencia. La estructura de Lewis es lo primero que hay que hacer siempre y el átomo central será el carbono. Ese carbono está rodeado de 4 cloros y vamos a empezar completando los electrones de los cloros, que son los átomos que están en el exterior.
Los cloros que tienen 7 electrones, para llegar a conseguir 8 necesitan compartir 1. Entonces les dejo un electrón en el medio para que el carbono comparta el otro que les hace falta. Colocamos los 6 restantes alrededor de 2 en 2 y así para todos los cloros. Tienen 7 y quieren uno más. Y por último, miraremos cuántos electrones hay dibujados alrededor del carbono y viendo los que tienen su capa de valencia pensamos si hay que dibujarle alguno más o ya los tenemos todos pintados. El carbono tiene dibujados ahora mismo 4 electrones, que son los que tenían la capa de valencia, entonces no se puede añadir ninguno más. Y además, como todos los cloros comparten con él 1, tiene en total 8. Así que todo el mundo cumple la regla del octeto y están súper a gusto. Entonces sustituyo los electrones por las rayitas. Se puede hacer directamente colocando las rayitas, no hace falta ponerlo de puntos y cruces. Y esta es la estructura de Lewis. Lo que vemos es que el carbono tiene enlaces sencillos con los cloros. La teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que nos va a decir la geometría, consiste en mirar lo que tiene alrededor el átomo central, que en este caso es un carbono. Y este carbono tiene 4 enlaces sencillos y ningún electrón sin compartir. Y es lo que vamos a poner aquí. 4 enlaces sencillos más 0 pares de electrones no compartidos. Cuando no hay electrones sin compartir alrededor del átomo central, la distribución electrónica nos coincide con la geometría molecular. Entonces lo vamos a hacer a la vez. 4 más 0 son 4 cosas y esto indica una distribución electrónica y una geometría molecular tetraédrica con ángulos de 109,5 grados. Dibujamos los electrones formando el tetraedro y colocamos los átomos. Entonces, en este caso, a diferencia de la molécula de agua, veremos que no cambia la estructura. El carbono va en el medio y en cada uno de los 4 brazos coloco un cloro. Entonces, esto sigue siendo un tetraedro. Pasamos al apartado B, que nos dice por qué el agua disuelve a los compuestos iónicos y el tetracloruro de carbono no. Entonces, hay una propiedad de los compuestos iónicos que nos dice que se disuelven en compuestos polares como el agua. Entonces es una propiedad que depende de la polaridad. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares. Así que según lo que nos dice el enunciado, el agua debería ser polar y el tetracloruro de carbono no. Vamos a comprobarlo. La polaridad de las moléculas se hace siempre utilizando la geometría obtenida. La molécula de agua era angular, la habíamos dibujado así. Y antes de saber si la molécula es polar, necesitamos analizar la polaridad de los enlaces. La electronegatividad del oxígeno es mayor que la electronegatividad del hidrógeno. Esto nos indica que los enlaces son enlaces polares, ¿vale? Existe un vector, que es lo que llamamos dipolo de enlace, que va dirigido siempre desde el átomo menos electronegativo, en este caso el hidrógeno, hacia el más electronegativo. Y estos dos vectores serán de igual tamaño porque los enlaces son idénticos entre hidrógeno y oxígeno. Entonces, para que la suma de dos vectores
se anule, se tiene que cumplir dos cosillas, ¿vale? Entonces, lo vamos a escribir, se tiene que cumplir. Bueno, lo primero, que ambos vectores sean del mismo módulo, del mismo tamaño, y esto lo cumplen porque los enlaces son idénticos. Si hubiéramos tenido un enlace entre oxígeno e hidrógeno y otro entre oxígeno y un átomo diferente, pues el módulo ya no sería igual. Pero no solo tiene que cumplir eso, sino que tienen que estar colocados en un ángulo especial. Dos vectores, para que se anulen, tienen que estar colocados a 180 grados. En cambio, ya dijimos en el apartado A que el ángulo de esta molécula era menor de 109,5 grados. Por lo tanto, eso está muy lejos de ser 180 grados. La conclusión final es que como no se cumplen las dos condiciones necesarias para que se anulen, el sumatorio de esos vectores, lo que llaman el momento dipolar de la molécula, va a ser un número diferente de 0. Y por lo tanto, la molécula de agua es polar y por eso se pueden disolver los compuestos iónicos en agua. Al analizar el tetracloruro de carbono, era una molécula con una geometría distinta, es tetraédrica. Bueno, lo primero que vemos es que los 4 enlaces son iguales, entonces con hablar de uno de ellos es suficiente. El cloro es más electronegativo que el carbono. Y esta molécula también tiene unos enlaces que son polares. Dibujaremos los dipolos de enlace desde el carbono, que es menos electronegativo, hacia los cloros. Y vamos a pensar en las condiciones para que 4 vectores al sumarse se anulen. Entonces, igual que antes, para que la suma de 4 vectores se anule, se tiene que cumplir lo primero, que sean vectores con el mismo módulo, lo son, y el ángulo tiene que ser 109,5 grados, que justamente es el ángulo del tetraedro. Esta geometría era tetraédrica, por lo tanto estos vectores están a 109,5 grados. La conclusión aquí es que como se cumplen las dos condiciones, son condiciones, digamos, de alta simetría. La molécula es muy, muy simétrica y eso hace que la suma de 0. La molécula de tetracloruro de carbono es apolar y por eso los compuestos iónicos no se disuelven en ella. El apartado C nos dice por qué el hidruro de berilio no es polar y si lo es el agua. Vale, el agua ya la tenemos explicada arriba, sería volver a copiar lo mismo, pero el hidruro de berilio no lo hemos hecho. Bueno, antes de nada, esta molécula es una de las excepciones en el enlace covalente, porque está formada por el berilio, que es un metal, y el hidrógeno un no metal. Esto debería dar enlace iónico, pero siempre se cuenta que es una excepción porque el berilio es un átomo tan pequeño que tiene sus 2 electrones de valencia muy cerca del núcleo y por lo tanto están muy atraídos por los protones del núcleo y no va a poder hacer lo que hacen los metales, que es ceder esos electrones de valencia. Entonces lo que hace es compartirlos con los hidrógenos. Siempre que se comparten electrones estamos ante un enlace covalente, ¿vale? Entonces, a pesar de estar formada por metal y no metal, vamos a hacer un enlace covalente con esta molécula. El berilio es del grupo 2, tiene 2 electrones y el hidrógeno del 1, tiene un electrón, ¿vale? Ya he contado porque es una excepción. La estructura de Lewis, que es lo que necesitamos estudiar antes de estudiar la polaridad o la geometría, nos dice que el átomo central, en este caso, tiene que ser el berilio y alrededor pondremos 2 hidrógenos. Empezando por los hidrógenos, tienen un electrón y quieren otro. Y cuando terminamos con los hidrógenos, vemos que el berilio ya tiene dibujados sus 2 electrones.
Es una excepción desde el principio, entonces, bueno, no cumple la regla del octeto, pero a pesar de ello es estable. Tiene solo 4 electrones, es una molécula de las que llamábamos hipovalente, ¿vale? El berilio tiene menos de 8 electrones y a pesar de ello es muy estable. Y voy a sustituir los electrones por rayitas. Una vez que tenemos la estructura de Lewis, pasamos a la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia y nuestro átomo central tiene alrededor 2 enlaces sencillos y 0 pares de electrones no compartidos. Si lo comparamos con el caso del agua, también tenía 2 enlaces sencillos, pero tenía 2 pares de electrones no compartidos. Al sumar esto, nos da 2, que es el número de cosas que tiene que separar el berilio. Y como no hay pares de electrones sin compartir, nos coincide la distribución electrónica y la geometría molecular, que serán lineales las dos, con ángulos de 180 grados. Así que colocamos el berilio en el medio y a 180 grados los 2 hidrógenos. Una vez que ya tenemos la geometría, pasamos a estudiar la polaridad. Estudiando primero cómo son los enlaces. Bueno, en este caso, el berilio es un átomo metálico, así que es menos electronegativo que el hidrógeno. La electronegatividad del hidrógeno mayor que la del berilio, y esto indica enlaces polares. En el agua también pasaba eso. Dibujo los dipolos de enlace y tenemos 2 vectores. Ya explicamos antes que 2 vectores, para que se anulen, tienen que cumplir 2 condiciones. Mismo módulo, que aquí lo tienen, y estar a 180 grados, que también lo cumple. Así que en esta ecuación el sumatorio de los dipolos de enlace nos da 0 y la molécula de hidruro de berilio es apolar. La molécula de agua la tenemos hecha aquí arriba. Ya tenemos la explicación de por qué esta molécula es polar. La diferencia está en que el oxígeno tiene 2 dipolos, pero no están a 180 grados, están a menos de 109. Entonces, cuando los sumemos, no se van a anular, ¿vale? Entonces, bueno, no lo vuelvo a copiar porque ya lo tenemos ahí explicado y pasaremos al último apartado, que es el apartado D. Dice por qué el etano es menos soluble en agua que el etanol. Bueno, tanto el etano como el etanol son moléculas covalentes, orgánicas. Vamos a analizarlas un poco. Vale, el etano es una molécula formada por carbonos y por hidrógenos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividad prácticamente idéntica. A pesar de que son átomos distintos, tienen la misma electronegatividad. Esto significa que los enlaces entre los carbonos y los hidrógenos son prácticamente apolares, ¿vale? Entonces voy a poner enlaces apolares. Si una molécula tiene todos sus enlaces apolares, es imposible que el sumatorio de mu dé distinto de 0, porque directamente sobre los enlaces no dibujaremos dipolos de enlace. Entonces la molécula es apolar. Una de las propiedades del enlace covalente es que las moléculas apolares se disuelven en disolventes
también apolares. Entonces, el etano, que es apolar, no se disuelve en agua, porque el agua ya hemos visto varias veces que es polar. Vale, no hace falta tampoco explicar más cosas. Se puede hacer la geometría de esta molécula, pero viendo los átomos que la forman, independientemente de la forma geométrica de los ángulos y del tipo de enlace, ya podemos decir que es apolar. Si estudiamos al etanol, bueno, pues tampoco va a ser necesario desarrollarlo demasiado. Vale, en el etanol lo que encontramos es el grupo OH. Si hiciéramos la estructura de Lewis, tenemos un carbono con 3 hidrógenos y el otro carbono tiene 2 hidrógenos y el grupo OH. Vale, toda esta parte es apolar porque los enlaces son entre carbonos o entre carbonos e hidrógenos, que ya hemos dicho que tienen electronegatividades prácticamente idénticas. Pero aquí sí que hay una diferencia de polaridad muy grande. El oxígeno es el segundo átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces, la molécula de etanol es una molécula polar debido a ese grupo. Y aparte, el enlace oxígeno-hidrógeno produce entre varias moléculas de etanol una fuerza intermolecular muy fuerte que eran los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, podemos explicar eso, que debido al enlace hidrógeno-oxígeno, el etanol tiene puentes de hidrógeno y aparte es una molécula polar. Entonces, todo indica que es muy soluble en agua, ¿vale? Entonces, puede formar puentes de hidrógeno o enlaces, que también se llama de hidrógeno, con el agua, porque aparte el agua también genera puentes de hidrógeno y, como es polar, se disuelve en disolventes polares como el agua. ¿Vale? Entonces, aunque no tuviera puentes de hidrógeno esta molécula, si hubiera sido polar, también podríamos utilizar eso para justificar que es soluble en agua, porque las moléculas covalentes polares se disuelven en disolventes polares. El segundo ejercicio nos dice, dadas las configuraciones electrónicas de los átomos A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1, explica cada una de las siguientes afirmaciones e indica si alguna de ellas es falsa. En el apartado A dice la configuración electrónica de B corresponde a un metal de transición. Bueno, hay que saber cómo son las configuraciones electrónicas de los elementos según el grupo en el que se encuentre. La capa de valencia de un metal de transición tiene esta forma siempre. N-1 de NS2. Los electrones que hay en D pueden ir desde 1 hasta 10. ¿Vale? Por ejemplo, podemos encontrarnos un 3D3, por ejemplo, 4S2, un 4D8, 5S2 y así todo. En nuestro caso, el átomo B no tiene electrones en orbitales del tipo D. Entonces, la capa de valencia, que la vemos aquí, no se corresponde con la de un metal de transición. Aparte que vemos que
los electrones de la capa 3 están un poco extraños. Es como que el orbital S, en el que caben 2 electrones, solo tiene uno y el segundo electrón ha pasado al orbital siguiente, que es el 3p. Aquí claramente ha habido una excitación electrónica. Esto es un estado excitado, ¿vale? Entonces, a pesar de eso, si este electrón lo colocáramos en su sitio correspondiente para hacer la configuración del estado fundamental, veríamos que estaría aquí, la capa de valencia sería la 3s2, por lo tanto no es un metal de transición, ¿vale? Los que tienen capa de valencia 3s2 o ns2, mejor dicho, son los elementos del grupo 2, los metales alcalinotérreos. Así que vamos a poner ahí que eso es falso. El siguiente apartado nos dice que A y B son átomos de elementos diferentes. Si contamos los electrones, veremos que tanto A como B tienen el mismo número de electrones. A tiene 12 y B también tiene 12. Entonces, ya de entrada, A y B son especies isoelectrónicas. Vale, y aquí vamos a analizar esto un poco más detallado. Si A y B fueran átomos neutros, eso indica que tienen que tener la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces, ambos tendrían 12 electrones y 12 protones. Por lo tanto, sí que serían el mismo elemento. Pero puede ser que sean átomos con distinto número de electrones y de protones, es decir, iones, ¿vale? Entonces, si A y B son iones, entonces ambos tendrían 12 electrones y distinto número de protones. Entonces, no serían el mismo elemento. Bueno, de todas formas, yo creo que esto se refiere a que A y B son elementos neutros, que no son iones en ningún caso, ¿vale? Entonces, bueno, yo diría que es falso por eso, porque si tienen los mismos electrones, esas configuraciones electrónicas pertenecen al mismo elemento. Lo que pasa que, bueno, ya vemos que no son idénticas porque uno está en estado fundamental y el otro es el estado excitado, que igual nos lo pregunta después. Así que pasamos al apartado C y nos dice: para pasar de la configuración electrónica A a la B se necesita suministrar energía. Bueno, pues ahí lo tenemos, eso es verdad. Lo que le vamos a contar aquí, voy a poner a verdadero, es que el estado fundamental es la configuración más estable configuración electrónica más estable, por lo que si queremos que un electrón pase a un orbital de mayor energía, debemos suministrarle energía, ¿vale? Para que pueda alcanzar dicho orbital. Y el último apartado nos dice: la configuración de A corresponde a un estado fundamental. Bueno, pues lo hemos dicho ya varias veces, que sí, es verdadero, porque los 12 electrones están colocados siguiendo las reglas
de llenado de orbitales. ¿Vale? Sobre todo la regla de mínima energía, ¿vale? Que decía que los electrones se colocan en los orbitales de menor a mayor energía, ¿vale? Entonces, esto lo vemos cuando hacemos una configuración electrónica y seguimos el diagrama de Moeller. Vale, este diagrama está hecho siguiendo esa regla. Este es el orbital de menor energía, luego viene el 2s, 2p, 3s, así todo. Entonces, todas las configuraciones que sigan el diagrama de Moeller serán configuraciones electrónicas en estado fundamental. El tercer ejercicio nos dice: se preparan dos disoluciones, una con 1,61 gramos de ácido metanoico, nos da la fórmula, en agua hasta un volumen de 100 mililitros, y otra de ácido clorhídrico de igual volumen y concentración. Calcular el grado de disociación del ácido metanoico, lo que llamamos el alfa. Bueno, si nos fijamos en los datos, tenemos aquí la constante de acidez del ácido metanoico. Todo esto indica que el ácido metanoico es un ácido débil que tiene equilibrio, ¿vale? Entonces, ácido débil, y esto lo sabemos porque tiene constante de equilibrio y porque me piden su grado de disociación. Entonces, vamos a calcular la concentración del ácido metanoico para poder hacer la tabla, pasando los gramos a moles y utilizando la masa molecular. La masa molecular del ácido metanoico sale 46 gramos mol. Arriba ponemos un mol y abajo 46 gramos. Y esto nos da 0,035 moles de ácido metanoico. El volumen lo vamos a pasar a litros, 100 mililitros son 0,1 litros, y con estas dos cosas ya podemos sacar la concentración del ácido metanoico, los moles entre los litros, que nos sale 0,35 molar. Vale, el ácido clorhídrico también va a tener la misma concentración, ¿vale? Porque nos decía el enunciado que iba a ser así. Entonces, vamos a hacer la reacción. El ácido metanoico necesita una base para reaccionar y si no tiene ninguna base, siempre estará el agua de la disolución. En este caso, el agua actúa de base captando el protón que cede el ácido. Y nos sale metanoato y los hidronios. Hacemos una tabla donde estudiemos la concentración inicial, la que reacciona o la que cambia y la del equilibrio. 0,35, el agua no se estudia e inicialmente, si no ha ocurrido todavía nada, pues no puedo tener ninguno de esos dos productos. No sabemos lo que reacciona, por eso le llamamos X, para dar X y X, y en el equilibrio tendremos lo que había inicialmente menos lo que reaccionó, y al lado derecho lo que había inicialmente, que era 0, más lo que se formó, que es X. Bueno, una vez que tenemos la tabla, estudiamos el otro dato, que es la constante de equilibrio. La K(A) será igual a la concentración del metanoato por la del hidronio entre la del ácido
metanoico. Si sustituimos, 1,8 por 10 a la menos 4 será igual a x por x entre 0,35 menos x. Y vamos a hacer una comprobación para ver si podemos evitar la ecuación de segundo grado. Y lo que vamos a hacer es comprobar si la concentración inicial entre la constante de equilibrio sale un número mayor que 100. Porque si es así, la x será tan pequeña que cuando esté restando o sumando a otros números la podremos despreciar. Entonces, si lo comprobamos con la calculadora, 0,35 entre 1,8 por 10 a la menos 4 sale un número mayor de 100. Entonces la x es muy pequeña y puedo despreciar esta x de aquí, que es la única que está restando. Bueno, pues ahora el 0,35 que ha quedado abajo lo pasamos multiplicando a la casu a y la x se hará haciendo simplemente raíz cuadrada de 0,35 por 1,8 por 10 a la menos 4, que esto nos da 7,94 por 10 a la menos 3 molar. Si miramos en la tabla, la x es la cantidad de H3 o más, de metanoato, pero no nos pide el pH, nos pide el grado de disociación. El grado de disociación siempre se hace con estas dos cosas que marco aquí en verde, porque la definición es cantidad que reacciona entre cantidad inicial. Podemos utilizar moles o concentración. Como nuestra tabla está hecha de concentraciones, vamos a poner la concentración que reacciona entre la inicial, que en la tabla es x entre 0,35. Y la x nos ha salido 7,94 por 10 a la menos 35 entre 0,35 sale 0,02268. Se suele multiplicar por 100 para pasar a porcentaje, entonces nos sale un 2,268%, ¿vale? Muy poquito porque es un ácido débil. El siguiente apartado nos pide el pH de las dos disoluciones, ¿vale? Teniendo en cuenta que ambas van a tener la misma concentración, 0,35. Voy a empezar calculando el pH del ácido metanoico porque ya tengo la reacción escrita. Entonces, para el ácido metanoico, pH igual al menos logaritmo de la concentración de los H3 o más, que en la tabla son la X que hemos calculado. Entonces ponemos menos logaritmo de 7,94 por 10 a la menos 3. Esto nos da un pH de 2,10. Es un pH ácido, menor de 7. Y ahora vamos a hacer la reacción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. En los datos no hay constante de acidez, ni tampoco me la piden en ningún apartado. Vamos a poner la reacción. El ácido clorhídrico también necesita para reaccionar una base y como no hay, ponemos otra vez a la molécula de agua, que es anfótera y puede actuar de base. Lo que cambia es la flecha. No es una flecha de equilibrio porque es un ácido fuerte que reacciona completamente. El ácido cede el protón a la base y esto nos da cloruros e hidronios. Vale, yo esta tabla siempre la hago un poco más sencilla, estudio la concentración inicial y la final. Entonces, si la concentración inicial es 0,35, inicialmente todavía no ha ocurrido nada, al final de ácido no nos vamos a encontrar con nada porque se ha disociado del todo o ha reaccionado completamente y encontraremos 0,35 y 0,35. Así que con esto ya podemos sacar el pH del ácido clorhídrico. pH es el menos logaritmo de los H3 o más y en esta ecuación es el menos logaritmo de 0,35 que sale 0,46. Entonces vemos qué diferente es el pH de un ácido fuerte y débil a pesar de que están igual de concentrados, ¿vale? Tienen un pH muy diferente. El apartado C nos dice
calcular los gramos de hidróxido sódico que añadidos sobre la disolución de ácido clorhídrico son necesarios para alcanzar el punto de equivalencia en una neutralización ácido-base. Considera que no existe variación de volumen. Bueno, los ejercicios de neutralización son ejercicios en realidad de cálculo estequiométrico. Entonces lo que voy a hacer es escribir la reacción que va a tener lugar. Ahora nuestro ácido clorhídrico no va a reaccionar con el agua porque vamos a meterle una base mejor que el agua, que es el hidróxido sódico. Independientemente de si los reactivos de esta reacción son fuertes o débiles, nunca esta reacción será un equilibrio, ¿vale? En este tipo de reacciones entre ácidos y bases, cuando no tenemos que usar el agua, uno de los dos al menos siempre se va a consumir completamente. Esto en un equilibrio jamás puede pasar. En un equilibrio nadie se hace cero al final, ¿vale? Entonces estas reacciones entre ácidos y bases, independientemente de la fuerza de ellos, nunca será un equilibrio. Ácido más base genera siempre una sal y luego se puede formar o no agua en el caso de que usemos de base a un hidróxido, ¿vale? Ahí sí que se forma el agua, pero si usáramos de base el amoníaco o una amina o cualquier otro compuesto distinto a un hidróxido, no se va a formar más agua de la que ya tiene la propia disolución, ¿vale? Porque siempre tendemos a poner la sal más agua y hay veces que no se forma más agua de la que ya tenemos y quedaría la reacción sin ajustar. Entonces, en este caso, sí que se forma agua, lo vemos aquí cuando el ácido cede el protón, quien coge ese protón son los OHs y se formará agua y cloruro sódico. Bueno, en los ejercicios de neutralización lo primero que nos van a pedir siempre va a ser gramos, volumen, concentración, pero nunca va a ser pH. pH nos lo pueden pedir después. Entonces lo que vemos es que efectivamente en este ejercicio quiere que calculemos los gramos para neutralizar los 100 mililitros que teníamos de ácido clorhídrico 0,35 molar. Es un ejercicio, ya digo, de estequiometría. Empezamos sacando los moles de donde no nos piden nada, es decir, del ácido. 100 mililitros de disolución, lo voy a pasar a litros porque luego tengo que utilizar la concentración. 0,35 molar nos indica que hay 0,35 moles por cada litro de disolución. Por eso vamos a pasar el volumen a litros. Entonces, un litro de disolución son 1000 mililitros y ahora sí, sé que por cada litro de disolución hay 0,35 moles de ácido clorhídrico. Bueno, segundo paso, una vez que tenemos estos moles, calculamos los moles de donde nos están pidiendo cosas, del hidróxido sódico en este caso. La relación estequiométrica que guardan el ácido y la base es 1, 1. Un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido sódico. Y ya lo último que tenemos que hacer es pasar los moles de hidróxido sódico a lo que nos pidan, que en este caso son gramos. La masa molecular, nos daban arriba las masas atómicas, vale, será 23 del sodio, 1 del hidrógeno y 16 del oxígeno, 40 nos da en total. 40 gramos mol. Entonces, un mol de hidróxido sódico, 40 gramos de hidróxido sódico. Y ya ponemos el igual porque tengo ahí calculado lo que estábamos buscando. 100 por 0,35 por 40 entre 1000. Y salen 1,4 gramos de hidróxido sódico. ¿Vale? Eso es lo necesario para neutralizar a todo nuestro ácido. Y pasamos al último apartado, el apartado D, que nos dice calcular los gramos de hidróxido sódico que añadidos sobre la disolución de ácido clorhídrico proporcione un pH igual a 1. Considerar de nuevo que no hay variación de volumen. Vale. Este puede que sea el más complicado. Entonces, lo que quiero es de nuevo calcular
gramos de la base. Pero para que al juntarlo con los 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,35 molar no se neutralice, sino que salga un pH igual a 1. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este caso el NaOH añadido no puede neutralizar completamente al ácido clorhídrico, ¿vale? No puede neutralizar como antes, ¿vale? Completamente al ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque si fuera así, el pH tendría que haber sido 7, ¿vale? Porque el pH de esa neutralización sería 7 y nosotros queremos un pH igual a 1. Vale, recordamos que en la neutralización el pH nos lo da el único compuesto que queda al final de la reacción, que es la sal. Entonces, el NaCl está formada por hidróxido sódico, que es una base fuerte, y por un ácido también fuerte. Y esto indica que sus iones son débiles y no se hidrolizan, ¿vale? Así dicho rápidamente, porque no me piden estudiar la hidrólisis de la sal, pero bueno, ¿por qué sé que la sal tiene un pH 7? Pues por esto. Entonces, los iones son débiles y no se hidrolizan con el agua. Por eso sabemos que el pH de este tipo de sales es 7. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues que el pH es ácido, es bastante ácido. Así que, como el pH es igual a 1, es decir, ácido, esto es un indicador de que quien ha quedado en exceso después de añadir el hidróxido sódico es el ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces esto indica que hay un exceso de ácido clorhídrico y que por lo tanto el hidróxido sódico es nuestro reactivo limitante. Entonces, vamos a empezar estudiando ese exceso de ácido clorhídrico, que es el que nos lleva a que el pH sea 1. El ácido clorhídrico que queda en exceso lo que va a hacer es seguir reaccionando, pero ya no tendrá hidróxido sódico porque se habrá gastado. Entonces, reaccionará con el agua para dar Cl- y H3O+. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no sabemos la concentración que ha quedado en exceso. Entonces, bueno, le voy a llamar C de concentración. El agua no se estudia y de esto no tengo nada. Este ácido, por ser fuerte, se disociará completamente y nos dará C y C. Vale, de esta reacción lo que conocemos es el pH que vamos a obtener, que es 1. Si el pH es 1, esto significa que el menos logaritmo de la concentración de los H3O+ es 1. Y mirando en la tabla, la concentración de los H3O+ es lo que hemos llamado C, que coincide con esta C y con esta, si no lo hubiéramos llamado con letras distintas, si hubieran sido números diferentes, pero no es así. Entonces, menos el logaritmo de C es 1. Y de aquí despejamos la C, que es igual a la base del logaritmo, 10 elevada a menos el pH, menos 1. 10 a la menos 1 molar, que es 0,1 molar. ¿Vale? Entonces, si la C es 0,1 molar, la concentración del ácido clorhídrico que quedó en exceso, que también se llamaba C, es 0,1 molar. Vale, ¿cómo quedó esta cantidad en exceso? Pues lo hemos explicado antes. Cuando el NaOH reacciona con el ácido clorhídrico, lo que ocurre es que se consume completamente la cantidad de hidróxido sódico que metemos, ¿vale? La reacción es la misma que escribimos en el apartado anterior, sale la sal y agua.
y vamos a hacer la tabla, concentración inicial, lo que reacciona y lo que nos queda al final. No es una tabla de equilibrio, no va a haber X, es una tabla para estudiar el reactivo limitante. Entonces, no sé qué cantidad de hidróxido sódico tengo que meter, no sé su concentración inicial, de hecho es lo que me piden, los gramos, ¿vale? Entonces, si no sé los gramos, la concentración tampoco. Le voy a llamar C' para diferenciarla de la otra C. Vale, la concentración del ácido clorhídrico es 0,35, antes y después de añadirle el hidróxido sódico, porque dice que consideremos que no hay un cambio de volumen. Si no hay un cambio de volumen, tampoco habrá un cambio de concentración, ¿vale? La sal al principio pues no tengo nada y el agua nunca se estudia. Entonces, el reactivo limitante ya dedujimos que iba a ser el hidróxido sódico. Eso significa que de él reacciona todo, C', y por eso al final no habrá nada de hidróxido sódico. Entonces, por la estequiometría de la reacción, que es un mol de hidróxido reacciona con un mol de ácido para dar un mol de sal, sabremos qué poner en la segunda fila. Si reacciona C' de hidróxido sódico, de ácido clorhídrico, también va a reaccionar C' y de la sal se va a formar C'. Y al final de la reacción de ácido clorhídrico tendremos 0,35 menos C' y de la sal C'. Bueno, pues ese 0,35 menos C' es el exceso con el que estuvimos trabajando antes de ácido clorhídrico. Esto es el exceso de ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa? Pues que ya hemos calculado que para que el pH fuera 1, esa concentración, ¿cuánto tiene que ser? Lo tenemos aquí, 0,1. Entonces hemos calculado que la concentración del ácido clorhídrico en exceso es igual a 0,1. O sea que ya puedo sacar aquí una ecuación. 0,35 menos C' tiene que ser igual a 0,1. ¿Vale? Si despejamos de aquí C', esto será 0,35 menos 0,1, es decir, 0,25. Y esa C' es como hemos llamado la concentración inicial del hidróxido sódico. ¿Vale? Solo tenemos que sacar de aquí gramos. Estos 0,25 es la concentración molar, que nos indica que hay 0,25 moles de hidróxido sódico por cada litro de disolución. Entonces, estos gramos de hidróxido sódico que quiero calcular hay que tener en cuenta en qué volumen los he echado. Y los hemos echado en los 100 mililitros que había de disolución de ácido clorhídrico. Entonces, partimos de los 100 mililitros de disolución, lo pasamos a litros, 1000 mililitros son 1 litro, y ahora con la molaridad decimos 1 litro de disolución, 0,25 moles de hidróxido sódico, y ya podemos pasar los moles a gramos. ¿Vale? Ya habíamos visto antes que la masa molecular era 40. Y esta operación sale 1 gramo de hidróxido sódico. El cuarto ejercicio nos dice, en un matraz de 5 litros se introduce una mezcla de 0,92 moles de nitrógeno y 0,51 moles de oxígeno. Se calienta la mezcla hasta 2200 Kelvin, estableciéndose el equilibrio N2 gaseoso más O2 gaseoso en equilibrio para dar 2 de NO gaseoso. Teniendo en cuenta que en estas condiciones reacciona el 1,09% del nitrógeno inicial, calcular, apartado A, la concentración de todos los compuestos en el equilibrio a 2200 Kelvin, concentraciones en el equilibrio. Apartado B, el valor de K sub C y de K sub P a esa temperatura. Y vemos que de datos nos da la R. Vamos a hacer una tabla con moles
porque en este tema siempre que se pueda es mucho mejor hacerlo con moles, aunque hay que poner una última fila de concentraciones, que es lo que vamos a utilizar para la K sub C, por ejemplo. Los moles iniciales de nitrógeno nos los da, son 0,92 y los de oxígeno 0,51. Del monóxido de nitrógeno no nos dice nada, entonces entendemos que no hemos introducido nada. Bueno, pues si ha metido de nitrógeno y de oxígeno únicamente, esta reacción solo puede ir en esta dirección, de izquierda a derecha. ¿Cuánto va a reaccionar? No sabemos, es cuando ponemos las X siempre multiplicadas por los números estequiométricos que nos dicen la relación en la que se combinan los moles de estas moléculas. Y como va de izquierda a derecha, el nitrógeno y el oxígeno se van a ir consumiendo poco a poco. Por eso al final de la reacción tendremos lo que habíamos metido menos lo que reaccionó, y del NO lo que había al principio, que no era nada, más lo que se ha formado. En el equilibrio ponemos lo mismo que en los moles en el equilibrio, pero partido del volumen. Esto no es necesario, pero la gente despistada, como yo, a la que se nos olvida muchas veces poner en la K sub C el volumen, pues deberíamos hacerlo para no tener mal ese cálculo. Bueno, antes de seguir, lo que hay que hacer siempre es analizar el tipo de datos que nos dan, ¿vale? Ya tenemos usado el volumen y las cantidades iniciales, los moles, para hacer la tabla, eso es para lo que nos ha servido, pero tenemos aquí un dato especial, que es la cantidad, bueno, el porcentaje que reacciona de nitrógeno. Es como el alfa, ¿vale? Lo que reacciona entre lo inicial es lo que llamamos normalmente grado de disociación, aunque aquí no es un grado de disociación porque la reacción no es de ese tipo, pero para entendernos es como un alfa, ¿vale? Pero hay que calcularlo usando cosas únicamente del nitrógeno, ¿vale? Entonces me voy a la columna del nitrógeno y calculo este alfa con esos datos. Entonces, siempre es lo que reacciona entre lo inicial. El valor de alfa no se puede usar en porcentaje, hay que quitar ese porcentaje dividiendo el número entre 100, ¿vale? Entonces 1,09 entre 100 es 0,0109. Bueno, pues si sustituimos 0,0109 va a ser igual a X, que en la tabla es lo que reacciona. Ojo, porque si llevara aquí un 2, como lo lleva la cantidad que reacciona del NO, habría que poner 2X entre 0,92. Ese dato que nos está dando el ejercicio sirve para calcular la X, que será 0,0109 por 0,92, que sale 0,01 moles. Y no son solo moles de nitrógeno. En todos los sitios donde veamos esa X podremos sustituirla por 0,01. Una vez que ya tenemos la X, podremos contestar al apartado A. Concentraciones en el equilibrio, las tenemos aquí en la tabla. Necesitamos la X y el volumen, lo tengo todo. Así que la concentración de nitrógeno es 0,92 menos 0,01 entre 5. Y esto da 0,182 molar. Para el oxígeno, lo mismo, 0,5 menos X es decir, menos 0,01 entre 5, que sale 0,1 molar. Y para el monóxido de nitrógeno era 2X, 2 por 0,01 moles entre 5 litros, 0,004 molar. Teniendo ya las concentraciones en el equilibrio, es muy fácil calcular primero la K sub C, que será igual a la concentración del NO al cuadrado entre la de nitrógeno por la del oxígeno. Como ya tengo las concentraciones, las sustituimos. 0,004 al cuadrado entre 0,182 por 0,1. Y esto nos da 8,79 por 10 a la menos 4. Y ya por último, para calcular la K sub P, utilizaremos la ecuación que relaciona ambas constantes. La K sub P es igual a la K sub C
por la R por la T elevado a la variación de moles gaseosos. Aquí hay que tener en cuenta los números estequiométricos de todas las moléculas porque todas son gaseosas. La K sub P será 8,79 por 10 a la menos 4 por 0,082 por la temperatura que ya nos la daban en Kelvin. Y la variación de moles gaseosos se hace con los números estequiométricos de los gases de la derecha, 2, menos los de la izquierda, que son otros 2, 1 más 1. Entonces, bueno, lo voy a poner ahí detallado. 2 menos 1 más 1, o sea que esto al final nos quedará elevado a 0 y la K sub P será igual a la K sub C, a 8,79 por 10 a la menos 4. El último ejercicio de este vídeo nos dice, se desea preparar 1 litro de disolución saturada de carbonato de calcio. Calcular la solubilidad de la sal y apartado B, si a 1 litro de agua le añades 7,3 por 10 a la menos 7 moles de carbonato de calcio, considera que no existe variación de volumen, obtendrás una disolución saturada de hidróxido de calcio de datos. El ejercicio nos da la constante del producto de solubilidad del carbonato de calcio, que es 4,8 por 10 a la menos 9, lo cual indica que el carbonato de calcio es una sal insoluble que va a llevar equilibrio. Bueno, para calcular la solubilidad de esta sal, lo primero es poner el equilibrio de solubilidad, que consiste en la sal sólida en equilibrio con sus iones acuosos. Es una sal que se disuelve un poco, pero nunca llegará a disolverse completamente. Entonces, hacemos la tabla como en cualquier ejercicio de equilibrios, con concentraciones. Y aunque no conozcamos la cantidad inicial de la sal, no pasa nada porque al ser un sólido puro no se tiene en cuenta. Igual que en los ejercicios de ácido-base, no tenemos en cuenta lo que le ocurre al agua, ¿vale? Inicialmente no tenemos nada porque no ha ocurrido ninguna otra reacción primero y reaccionan no sabemos cuánta cantidad, ¿vale? Ponemos S, pero equivale a las X que ponemos siempre en el resto de equilibrios. Y en el equilibrio no teníamos nada, se formó S, pues habrá S de ambos iones. Con la KPS, que será igual a la concentración de calcio 2 por la de carbonato, sacaremos la solubilidad. Al sustituir nos queda 4,8 por 10 a la menos 9 igual a S por S, o lo que es lo mismo, S al cuadrado. Por lo tanto, la solubilidad es la raíz cuadrada de la KPS. Nos da 6,93 por 10 a la menos 5 molar. Vale, hacemos el apartado B, que nos dice si vamos a saturar la disolución al añadir 7,3 por 10 a la menos 7 moles de esta sal a 1 litro de agua. Eso tiene que ver con la solubilidad. La solubilidad hay que tener en cuenta que es la concentración de la disolución saturada. Dicho de otra forma, es el máximo número de moles de carbonato de calcio por litro. Así que si en el apartado A hemos obtenido una solubilidad de 6,93 por 10 a la menos 5 molar, esto lo que nos está indicando es que por cada litro vamos a poder añadir como mucho 6,93 por 10 a la menos 5 moles de CaCO3. Vale, lo que nos dice el apartado B es que va a añadir una cantidad más pequeña. 10 a la menos 7 es un número más pequeño que 10 a la menos 5. Entonces, explicamos que la disolución no estará saturada
porque añadimos menos moles de carbonato cálcico que los máximos para que se sature.